Para todo aquel que me comente en este vídeo que la fuerza no importa en artes marciales, le invito a una sesión de sparring con el principiante de boxeo Eddie Hall. Dentro vídeo. Bienvenidos y bienvenidas. Siempre había querido hacerlo dentro vídeo y bueno, una excusa como cualquier otra. Vamos a hablar hoy del mito, el hito, la leyenda de la fuerza versus la técnica. Creo que llegados a este punto en 2021 o 2022 cuando salga este vídeo, no lo sé, mis horarios son así, grabo infinitos vídeos de un tirón y salen cuando salen. Pero como digo, creo que llegados a este punto es una discusión que ya está superada un poco, pero que aún así de vez en cuando vuelve a salir el tema del peso, de la técnica, y que hay muchísima gente que todavía opina que la técnica siempre puede vencer a la fuerza. Y a mí ese siempre me genera dudas. A ver, siendo realistas, sí, la técnica es importante, y siendo realistas, sí, la fuerza, el peso, la altura, la envergadura también son importantes. Pero opuestas una a la otra, si ponemos una en un lado de la balanza y la otra, ¿cuál es mejor? Bueno, para intentar responder a una pregunta demasiado básica, a un problema demasiado complejo, yo intento guiarme por el siguiente patrón, y es responder normalmente que cuanto más normas haya en la competición, más será determinante la técnica, y cuanto menos normas haya en la confrontación, más dependerá el peso, la fuerza, la altura y la envergadura. Por poner un ejemplo práctico que se entienda. En karate y taekwondo, las disciplinas olímpicas que están ultra mega medidas, que no vale el caos y que solo vamos al punto y tenemos muy claro lo que se puede y sobre todo lo que no se puede hacer, la técnica es importantísima. Y si bien es cierto que el peso y la fuerza también, y por eso hay pesajes en karate y en taekwondo y hay distintas categorías de peso, no es tan determinante, porque una persona muy avanzada en taekwondo podría desenvolverse muy pero que muy bien en una competición con alguien muy inexperto a puntos. ¿Por qué? Porque se sabe toda la normativa y lo voy a inflar a puntos, y aunque le haga un poco de daño, va a ganar en puntos. Entonces se va a desenvolver bien, va a escapar bien de esa situación y va a sobrellevarla con soltura. Sin embargo, ahora nos vamos al otro extremo del salón y vamos a ir a las MMA, donde hay una normativa mucho más laxa y se permite pues muchísimas más cosas que en las dos disciplinas anteriormente citadas. Y aquí tenemos divisiones de peso cada 2×3. Cada pocos kilos tenemos una división de peso. ¿Esto por qué es? Porque realmente aquí sí que importa mucho el peso. Aquí podemos tener una lesión muy grave, incluso podemos tener lesiones que no se puedan recuperar a causa de las técnicas y de la normativa. Y es que en este deporte, donde vale casi todo, sí que vemos que la fuerza determina muchísimo, y por eso no podemos estar bailando mucho con el peso, y los pesos tienen que estar muy ajustaditos. Pero vamos, si no me creen a mí, que soy un don nadie, escuchen a Brandon Moreno hablando sobre lo que pasaría si compitiera un día con Francis Ngannou. Para luchar contra Francis Ngannou. Uy, buena esa. Ngannou. ¡No me jodas! Me queda de una, no siento nada. Me nos queda de una, no siento nada. No me puedo creer. O sea, te metes con esa bestia antes de hacer una ouija. Por supuesto. Este güey me va a dar un trancazo solamente, me va a noquear y va, y se acabó. Buenas noches. ¿Y por qué del mito? ¿De dónde viene este mito? Pues yo creo que esto es algo que es intrínseco al ser humano, ¿no? Es decir, seguramente la razón venga por libros, cómics, videojuegos, todo tipo de cultura. Es decir, nos podemos ir tan atrás como la Biblia misma. El mito de David contra Goliat no es otra cosa que la desesperación del más débil por hacer frente al más fuerte. Y como frustrante, porque la mayoría de las veces gana el más fuerte. Y sin embargo, una parte de nosotros, una parte romantizada, quiere creer que no. Quiere creer que el débil puede ganar al fuerte mediante astucia, mediante inteligencia, mediante táctica, técnica. Y la mayoría de los casos no es así, por desgracia, y son fábulas y cuentos un poco para que los niños, la gente joven, siga entrenando, siga mejorando y no se rinda ante cosas que son inevitables. Pero intentamos no caer en esa desesperación, y por eso tenemos, yo creo, que esos mitos y esas ideas un poco fantasiosas. También puede que como subcultura hayamos promovido mucho el mito, ¿no? Es decir, que hayamos caído en ese error de promover y enfatizar mucho que sí, que con técnica se puede vencer a todo el mundo, y creo que sí, que como cultura como subcultura, ¿no?, de las artes marciales, pues todavía hay mucho ese mito de la técnica, y dejar un poco de lado, ¿no?, la fuerza, cuando
algo súper importante. Y también a veces en la edad moderna creo que ponemos mucho el foco en los grises, ¿no? Es decir, sobre todo por ejemplo en artes marciales más tirando al grappling, lo podemos ver, ¿no? Como alguien muy pequeño puede manejar y someter a alguien grande y demás. Y claro, estamos en lo que digo, en un contexto muy en concreto. Es decir, por ejemplo, cuando en un gimnasio vemos a alguien muy bueno someter a alguien que está empezando pero que le saca 20 kilos, que es una barbaridad, pues sí, estamos diciendo, no, qué bueno es la técnica, tal, pulida. Sí, pero es que el grande no lo estamos dejando levantarlo en peso y estrellarlo contra el suelo, por ejemplo, o meterle un codo en la boca. Es decir, si al grande le dejáramos esa oportunidad, a lo mejor el pequeño no puede solventar esos problemas con técnica, ¿no? Ready? Yeah. 1, 2, 3, go. Y en golpeo a veces también pasa un poco, porque a veces lo mismo, si ocurre lo mismo, hay un luchador más pequeño contra uno más grande, pero el más pequeño tiene muchísima experiencia y el más grande no tiene nada. A veces es frustrante estar golpeando al aire y no dar, y solo dar al aire, y solo dar al aire. Y puede dar la sensación de que el otro está jugando con él, que le pega como quiere y demás, pero la realidad es que sí, es verdad, el otro no está conectando, el otro está golpeando todo, pero el otro está golpeando como un saco, sí, le va haciendo daño, pero no es lo mismo. Y como el otro acierte una, por casualidad y o suerte, lo mismo le arranca la cabeza. Entonces, como conclusión, yo creo que deberíamos dejar de, tanto profesorado como alumnado, dejar al lado el tabú de que la fuerza es importante, la altura es importante, el peso corporal es importante y determinante en una situación tanto de competición como de realidad. Y decirlo, es decir, no pasa nada por decir, oye, alguien fuerte puede hacer una técnica mal y que le salga a alguien más débil. Eso es así, tanto en grappling como en golpeo, como cualquier estilo o disciplina. Decir abiertamente que nos resulta más difícil entrenar con alguien más grande que nosotros, porque es más difícil, porque las técnicas no me salen igual de bien, porque tengo miedo, porque me hace daño sin querer, incluso aunque sea buen compañero, el propio peso ya es incómodo. No pasa nada, se puede pensar y se puede decir y no hay ningún problema. Que alguien fuerte y grande, a pocas clases que tome y a pocos meses que esté, ya supone un problema de entrenar, y no es como alguien pequeñito que requiere un montón de años para que puedas entrenar con él, sino que ya digo, alguien que es grande, fuerte y atlético físicamente, en un par de meses ya es un jodido problema de entrenar con él porque te supone un reto. Y que muchas veces, por mucha experiencia que uno tenga, por mucho táctica, enfrentarnos a alguien más grande es como enfrentarse a un árbol imposible de mover ni de derribar. Y que pese a todo lo que he dicho, no somos una mierda entrenando y nuestra disciplina no es una mierda. Simplemente la física, la biomecánica está del lado del más grande, porque tiene unas herramientas que ni tú ni yo tenemos. Porque yo no me veo a un strongman o a un halterófilo o a cualquier practicante de disciplinas donde se mueva peso no poder mover la barra, es decir, y criticar a la barra, o pensar que es una puta mierda, o que no entrenamos. Es decir, no, se coge la barra, se quita peso y se empieza a practicar con menos peso. Y se empieza a pulir la técnica para poder levantar una barra cada vez mayor. La culpa no es de nadie, la barra no quiere que se suba, es decir, pues lo mismo es entrenando, es decir, ni la culpa es tuya, ni la culpa es decir, simplemente mejora tu técnica, mejora en tu disciplina, y lo mismo puedes ir llegando a cuotas más elevadas. Pero ojo, siempre hay un tope y no pasa nada. Lo mismo, me refiero al halterófilo, es decir, un halterófilo sabe que no lo va a poder levantar a lo mejor 800 o 900 kilos en peso muerto.
porque no sé cuánto está el récord, pero vamos, es muy difícil que se lleguen a esas marcas. Y no frustrarse con ello, es decir, por lo mismo nosotros, es decir, va a haber luchadores con los que uno no pueda, porque si tú pesas 50 kilos, si te enfrentas a alguien de 100, no vas a poder hacer nada, y no pasa nada. No por ello, como repito, tú eres menos valioso en tu arte marcial, ni te has sacrificado menos, ni sabes menos, es una cuestión de física. Así que sin más, espero que les haya gustado las reflexiones. Sin duda, no se mortifiquen, ya digo, cuando entrenemos con alguien que lleva menos tiempo, pero que es más atlético, más fuerte, más grande, más pesado, y incluso haciendo las cosas mal se escapa, incluso haciendo las cosas mal nos pilla en una sumisión o nos conecta un golpe, porque sí, es frustrante, pero es la realidad. Es decir, hay gente que tiene el brazo más largo y te va a golpear mucho más fácil, hay gente que pesa más y que no vamos a poder escapar de sus controles aunque los estén haciendo mal, y no por ello, ya digo, no, tu técnica no es mala, no le estás dedicando poco tiempo, es decir, sigue entrenando, sigue disfrutando, acepta las inevitabilidades que tiene la vida, como que alguien más grande puede tener unas ciertas ventajas que tú no vas a tener, y ya digo, disfruta de la práctica, que al final es de lo que se trata. No te quedes con estas decepciones o con estas cosas en la cabeza reconcomiéndote, porque ya digo, luchar contra la física y con las leyes naturales es un poco complicado, si no imposible. Lo dicho, espero que les haya gustado el vídeo, sigan suscribiéndose, dándole al like y nos vemos en el siguiente. Chao. Si yo, alguien que no sabe luchar y que tiene un cuarto de hostia tuya. Pero si yo te pillo por sorpresa, o sea, ¿qué opciones tengo yo de pelear contigo y soltarte una hostia a rodabrazo pillándote despistado? Tú estás leyendo Pablo Coelho.